Hola amigos, hace unos días nos juntamos con unas amigas y una de ellas dijo una frase que me dejó pensando. Dijo, yo siento que en estas alturas de mi vida ya yo no estoy aprendiendo tanto como desaprendiendo. Y eso me llevó a pensar en lo que hemos venido estudiando en la lección anterior, porque el apóstol Pablo le dijo a los romanos que fueran transformados a través de la renovación de su entendimiento. Lo que estaba diciendo Pablo era que les aconsejaba que no se casaran directamente con una teología, sino que estuvieran constantemente con el deseo de aprender para poder ser transformados. Lo que él decía era no sean rígidos con lo que ustedes ya saben y tengan siempre la disposición de que eso que ustedes saben o que ustedes creen sea cambiado. Basado en eso es lo que vamos a hablar, porque en el estudio anterior hablamos acerca de la palabra metanoeo que Jesús la utilizó cuando dijo arrepentíos. Arrepentíos, lo que él estaba diciendo es estén cambiando de disposición mental. De una forma más concreta, lo que él estaba diciendo es piensen diferente, es decir, reconsideren y presten atención. Y este es un estudio, como dijimos, un estudio metanoeo. Hablamos en la lección anterior que los cielos era plural y la tierra singular. Hablamos también de que los cielos, pues la Biblia nos habla de tres, pueden existir mucho más, eso no lo sabemos. Hablamos acerca de la caída y todo lo que se perdió, lo que eso implicó, ese mar de división entre Dios y nosotros. Hablamos también de que el cielo es su trono y que Dios es un Dios totalmente accesible. Y hablamos de que la única forma de nosotros poder tener un entendimiento global, si bien no total, es leyendo la palabra. Y son cosas que Dios nos permite tener en esta nuestra visión de pececito, tener poco a poco esa visión, cuando Él decide por goterito darnos ciertas revelaciones que están en su palabra. No podemos guiarnos por lo que vemos o por lo que sentimos y lo que creemos, sino que la palabra es la que nos guía y la palabra nos da a forma de gotero, de acuerdo a la capacidad que tenemos de administrar ese conocimiento, nos da para que nosotros podamos entender ciertas cosas, pero la Biblia no habla a cabalidad todas las cosas. Y esto es un reto cuando estudiamos acerca de lugares donde nunca hemos estado, por ejemplo, los cielos. Pero vamos a hablar el día de hoy de la cosmovisión bíblica y usted dirá, pero ¿qué tiene que ver esto con los pactos? Y tiene mucho que ver porque de acuerdo a lo que nosotros entendamos acerca de esta cosmovisión, vamos a entender cómo analizar estos pactos y también cuál es la forma de interpretar los últimos tiempos, como habíamos dicho. Y la primera pregunta que traigo el día de hoy ¿es el cielo un lugar físico? Porque muchas personas creen que vamos a ser como Gasparín y vamos a estar flotando en un lugar donde vamos a atravesarnos las paredes y no vamos a tener cuerpo. Pero la Biblia nos dice algo diferente. Nos dice que el cielo es algo como una realidad aumentada. El cielo es un lugar físico, pero es un mundo alterno. No es un lugar en donde nosotros podemos accesar, pero sí es un lugar físico. Nos dice que en Isaías 6:3 nos dice que hay cantos, en Apocalipsis 4:5 nos dice que hay relámpagos, que hay fuego, que hay voces. En Primera de Reyes 22:19 nos dice que hay conversaciones, que está el trono de Dios, que hay ejércitos que pueden subir y bajar. Nos dice que hay humo, carbones, serafines. En Isaías 6 nos dice que hay ríos, que hay libros, que hay personas, que hay ángeles en Daniel 7. Así que tenemos claro de que el cielo no es un lugar en donde estamos, como que somos nada más espíritu, es algo físico. Y la pregunta entonces es, ¿están el cielo y la tierra separados? Porque la mitología griega creía que sí. Y eso lo vamos a hablar ahorita más adelante. ¿Están el cielo y la tierra separados? Sí y no.
están separados, pero realmente no están desconectados. Nosotros estamos en otra dimensión, pero tenemos acceso a través del Espíritu Santo, tenemos acceso a, mm, a ciertos momentos, pero sabemos que estamos conectados total y completamente a través de su Espíritu que mora en nosotros. Por ejemplo, Jacob en Betel. Él estaba durmiendo y él ve que hay ángeles que suben y bajan al cielo. Y él decía, ciertamente este es un lugar donde mora Dios porque, y yo no lo sabía. También cuando él pelea en Betel con el ángel de Dios, dice que él estaba peleando con alguien físico, físico aquí en la tierra. También sabemos que Abraham tuvo ese contacto con tres ángeles que le visitaron y le dijeron de que él iba a ser padre de multitudes o que su esposa iba a concebir. Dice que ellos se sentaron a comer y beber con Abraham físicamente. Y cuando vemos la historia de Sodoma y Gomorra y cómo a Lot se le presentan estos ángeles que los arrebatan y los sacan de la ciudad antes de ser destruida, eran ángeles que físicamente podían tocar, abrir puertas, hablar, comer, dormir, inclusive agarrar a ellos de la mano, porque eso implicó cuando los tuvieron que sacar de Sodoma y Gomorra. Ellos eran físicos. Pero cuando hablamos de una reconciliación, digamos, cuando una persona o una pareja están separados y luego vuelven a juntarse, viene a nuestra mente la palabra reconciliación. Y la palabra reconciliación nos habla de que estaban separados, no estaban en el mismo lugar, no convivían en el mismo lugar, pero ahora están juntos de nuevo. Eso es lo que viene a nuestra mente. Así que cuando Jesús viene a la tierra, Él dice que Él empieza esa reconciliación de lo que se había perdido en la caída de Adán y Eva. Segunda de Corintios 5:19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Ahora, esa reconciliación de la que nosotros hablamos es una reconciliación primero espiritual. Nos vamos renovando a través de la palabra, estamos en un proceso ya de restauración, pero que va a concluirse en el momento en que nosotros nos veamos cara a cara con el Señor. Es un proceso el cual inició con Cristo, pero aún no ha terminado. Pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a estar presente esa división? ¿Hasta cuándo nosotros podemos esperar a unirnos ya 100% con el Señor cara a cara? Hebreos 9:11 nos dice que ciertas comidas y ciertas bebidas y diversas purificaciones y ordenanzas que nos fueron dadas religiosamente acerca de la carne fueron impuestas hasta el tiempo de reformar todas las cosas. El tiempo de reformar todas las cosas tiene su momento. Pero antes de empezar a ese tiempo de reformar todas las cosas, tenemos que conciliar dos cosmovisiones contrarias a la Biblia. ¿Por qué? Porque estas dos fuerzas han sido contrarias y han influido grandemente en la iglesia, han influido grandemente en la sociedad y nos, de alguna forma, nos pueden confundir en la forma en que interpretamos la palabra. Cambian nuestra perspectiva de la palabra, nos confunden acerca de la interpretación de la palabra. Así que estas dos cosmovisiones vale la pena que las analicemos antes de entrar de lleno en la restauración de las cosas. Una es la filosofía griega y la otra es la filosofía científica secular moderna, que es la que más creemos es que estamos atados, cuando en realidad vamos a ver la filosofía griega y cómo ésta se ha filtrado dentro de la iglesia. Vamos a iniciar con la cosmovisión o la visión del mundo y del cosmos de la, eh, de la cosmovisión científica secular moderna. Y esta es la que nos dice que no hay nada más allá de lo que vemos. No hay nada más allá de lo que conocemos, lo que percibimos. De alguna forma nos dicen solo lo que vemos dentro de esta pecera, este pececito es lo que hay. No hay mundo alterno, no hay Dios, la creencia de un Dios, el ateísmo de donde hay un Dios supremo.
El ateísmo es primordial en esta cosmovisión científica. También niega otras dimensiones. Es algo que de alguna forma se ha permeado más en la sociedad, no tanto dentro de nuestra interpretación bíblica, porque nosotros no compartimos esta visión. Pero Luis Pasteur decía que un poco de ciencia nos hace ateos, pero un conocimiento profundo de la ciencia nos hace creyentes. La ciencia que ha permeado nuestra sociedad designan que hay visiones y mitologías, ya sea de los babilonios, de los asirios, de los egipcios, pero los ponen en un mismo grupo como el grupo de la Biblia. Cree que todos estos son inventos culturales que son parte de una cultura, que no son una realidad, que son dioses inventados y que todas estas culturas están equivocadas, básicamente. Pero recordemos que muchas de las culturas y sus dioses no dejan de ser espirituales, porque todo paganismo tiene una base espiritual, porque recuerde que nosotros tenemos el reino de los cielos, pero también la Biblia nos dice que hay un reino de las tinieblas. Por eso Pablo decía en Primera de Corintios, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que es algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que aquello que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Vea qué interesante, porque Pablo estaba diciendo que esos sacrificios, esas religiones, realmente tienen una base demoníaca. Y dice, y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Esto decía Pablo. Pero Pablo hablaba acerca de que estas cosmovisiones, no, perdón, no Pablo, sino que la científica secular moderna habla de que hay un conflicto de lo que nosotros pensamos, de lo que nosotros creemos. La cosmovisión científica no ve ningún conflicto entre, digamos, los dioses griegos y la Biblia. Creen que todo es un paganismo, que todo es inventado. Y a pesar de que hay variantes en esta mitología, los mitos y creencias de Oriente se toman como un hecho igual en la Biblia. Y realmente esta no es la visión bíblica, ¿verdad? Esto es esta cosmovisión. Pero a pesar de que los mitos varían entre una cultura y otra, son estas fantasías mitológicas y absurdas, hay ciertas cosas que sí concuerdan con la Biblia, tienen ciertas gotas de verdad y por eso se ha querido desacreditar la Biblia como que todo es fantasioso, por lo menos desde esta cosmovisión. Lo que se tiene en común con estos mitos o con cualquier cultura que tenga algo de realidad o de verdad que también comparte con la Biblia, son solamente remanentes de la verdad que ha salido de la Biblia. Ahora, usted me puede decir, bueno, Michelle, el diluvio es mencionado en culturas antes de lo que fue mencionado en la Biblia. Recuerde que Moisés recibió la revelación de todos estos hechos luego de que habían pasado, pero fueron revelados a través del Espíritu de Dios de la forma correcta. El diluvio pudo haber sido contado a través de las culturas, pero no necesariamente quiere decir que ellos fueron los primeros en tener la visión del diluvio. Yo espero que eso nos explique un poco lo que estamos analizando. Simplemente por estos hechos y el hecho de que otras culturas también lo mencionen, no puede desacreditarse a la Biblia, que es lo que hace la cosmovisión científica. Ahora, ¿qué pasa con la filosofía griega? Vamos a analizar un poquito más a fondo la filosofía griega porque esta filosofía es la que ha permeado más que todo el ámbito espiritual, el ámbito de la iglesia. Nosotros decimos, pero ¿cómo? Si es una mitología, es una filosofía que no concuerda con la palabra y vamos a verlo detalladamente cómo esto ha corrompido mucho más que la científica. Em, para entenderlo debemos hablar un poquito de los padres y del pensamiento griego,
porque muchos de estos padres, como lo fueron Sócrates, él decía que había recibido toda su revelación y toda su sabiduría a través de un ente o un ángel al cual él llamaba Diamón, como demonio. También lo compartía Platón y era como un alter ego que ellos decían que los poseían y les daban toda esta sabiduría que les aconsejaba y los inspiraba. Tertuliano, en un tratado del alma, en el capítulo 1, dice, nadie puede negar que Sócrates operaba por medio de un espíritu diferente, pues se dice que un demonio se le clavó desde su infancia. Es lo mismo que pasó con la revelación del Corán, cuando Mohammed decía que lo inspiraba un ángel. Algo muy parecido a esto pudo haber pasado. Pero la filosofía también de uno de los padres del pensamiento griego, que era Platón. Platón tenía la filosofía de que todo lo que era terrenal era malo. Todo lo que había en la tierra era malo. Y todo lo que había en el cielo era bueno. Que el cielo y la tierra estaban separados y que nuestro anhelo era dejar esta tierra para poder ir al cielo. Usted puede ver que de alguna forma esta teoría se comparte dentro de la iglesia. Este es un pensamiento dualista, que el cielo y la tierra están completamente separados. Pero la Biblia nos habla de que todo está unido, si bien no estamos físicamente, el cielo y la tierra tienen una conexión divina. Ahora, Aristóteles viene luego con las mismas creencias. Una de las enseñanzas grandes de Aristóteles era el antisemitismo. Y él, siendo el maestro de este joven Alejandro, llamado Alejandro, que se llega a convertir en Alejandro el Macedonio, Alejandro el Grande, aparece en el periodo intertestamentario. Esa hoja en blanco que usted tiene entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, bueno, ese es el periodo intertestamentario de 400 años y aquí es cuando aparece Alejandro Magno. Y Alejandro Magno conquista, ya todo el mundo se decía de que él tenía depresión porque él decía que ya no tenía ninguna otra tierra que conquistar. Este hombre de alguna forma, a pesar de haber sido un hombre sanguinario, un antijudío, antisemita, este hombre viene a preparar un camino para la llegada de el evangelio, para la llegada de Cristo. Pero este hombre decía que lejos de conquistar una nación con la espada, él lo hacía de primero con la espada, él decía que culturalmente era más fácil. Entonces la visión de él fue instalar la cultura griega dentro de las ciudades que él iba conquistando. Y una de las cosas que él instituye es el individualismo, que, oiga, póngale mucho cuidado a las redes sociales. Eso es una de las cosas que nosotros estamos viviendo. Estaba enfocada la visión de Alejandro Magno en la educación, en la salud, la riqueza y la competencia. Por eso es que de los griegos recibimos las Olimpiadas o los Juegos Olímpicos. Pero en forma comunitaria, la visión de Alejandro Magno era que se debían establecer varias cosas para poder permear la cultura. Mire, esto es muy interesante porque ellos lo primero que hacían era que implementaban una sociedad de entretenimiento, una sociedad que nosotros vivimos, una sociedad basada netamente en la distracción y el entretenimiento. Para esto, ellos establecían teatros. En cada una de las ciudades que él establecía, se establecía un teatro, se establecían hipódromos para carreras y competencias, ya sea de personas o de carrozas. Se establecían gimnasios donde se le daba una mayor atención al cuerpo, y los gimnasios funcionaban también como centros de educación, como escuelas.
Se instituían plazas centrales de comercio y por sobre todas las cosas, a donde ponían el pie los griegos, establecían templos. ¿Qué sucedía? Pues lógicamente sucedía que la sociedad poco a poco iba dejando su cultura y empezaban a abrazar la cultura griega. Y una de las cosas que empezaban a abrazar era el antisemitismo. Cuando esta cultura llega antes de los tiempos de Jesús, el antisemitismo empieza a recibir una oposición de parte del judaísmo, porque el judaísmo sabemos que es todo lo contrario a lo que Alejandro Magno venía a establecer. Y empieza a haber un movimiento de anti-helenismo o anti-griegos, judío. Se levantan entonces los fariseos, los saduceos y los esenios, que son grupos que se levantaron en estos 400 años, por eso no los vemos mencionados en el Antiguo Testamento, y ellos luchaban para mantener la pureza de las escrituras. Sabemos que después a la hora de que llega Jesús ya todo esto, pues de alguna forma se había deformado, pero los esenios dejaron una gran herencia que fue las escrituras, todos los escritos del Antiguo Testamento que lo guardaban y lo guardaron en las cuevas de Qumran. Usted recuerda que de ahí es de donde vienen todos los escritos de los más antiguos que se han encontrado. De acuerdo a la filosofía griega también, estaba esta mentalidad de que nosotros estamos en un constante deseo de escapar de la tierra. Estamos en este deseo constante de ir a un mejor lugar. Yo sé que usted y yo tenemos ese deseo, tenemos el deseo de estar en un lugar donde haya paz, donde haya amor, donde no hayan guerras, donde no haya llanto, y la Biblia promete ese lugar. Pero realmente tenemos nosotros que escapar de aquí para que eso se cumpla. Sigamos. Bueno, llegamos entonces a esta realidad, porque lejos de nosotros de estar queriendo escapar a un lugar, nosotros tenemos que tener en mente el querer estar en la presencia de alguien, no en un lugar, sino en la presencia de alguien, en la presencia de Dios, de Cristo mismo. Esa es nuestra meta. Entonces, cuando el apóstol Pablo llega a Colosas, una ciudad de judíos, de griegos, romanos, había de todo, ya había un sincretismo dentro, inclusive dentro de los judíos. Ya estas teorías se habían incorporado en los creyentes paganos que traían todo este helenismo y estaban implementando dentro de la iglesia. Y en esta cátedra magistral como las que daba el apóstol Pablo, él les da una advertencia acerca de estas filosofías griegas y acerca de que todo lo físico es malo y todo lo espiritual es bueno. Y vea lo que le dice Pablo. Les dice en Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas basadas en las tradiciones de los hombres o del hombre, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Y vea lo que él dice, porque en él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud divina. Esto era contrario a lo que los griegos creían o los romanos, porque los griegos decían, lo divino no puede estar mezclado con lo natural, con lo terrenal, y decía, en él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Y luego dice, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Con esta frase, él literalmente destroza toda la filosofía griega que decía que los dioses vivían arriba, que nosotros no éramos nada, los romanos igual. Los romanos es un reciclaje de la cultura griega, a pesar de que los romanos luego conquistan a los griegos. Culturalmente, los griegos mantuvieron la conquista sobre los romanos porque lo único que hicieron fueron reciclar los dioses y cambiarles de nombre, pero siguieron en esa misma cultura los romanos. Y ¿qué fue lo que sucedió? Fue que esta teología o este paganismo empieza a permearse dentro de la iglesia.
Pero hay algo positivo de los griegos y de los romanos. Los griegos nos dieron el idioma que en ese momento era como el inglés, era el idioma que todos hablaban, y los romanos estuvieron siempre dedicados a construir caminos que todos llegaran a Roma. ¿Para qué? Para que llegaran las finanzas, para que llegaran los impuestos rápidamente. Por eso está el dicho de que todos los caminos dan a Roma. Es por eso, porque ellos se dedicaron a hacer todos estos caminos por los cuales luego el evangelio, esa riqueza del evangelio, iba a llegar a todos los pueblos a través del mismo idioma. Por eso el Nuevo Testamento sabemos que se escribió en la mayoría, casi el 100% en griego. Entonces, continuamos. Si esta era la visión, digamos, griega, y cómo esto fue permeando hasta llegar a los romanos y se hizo un sincretismo dentro de la iglesia, en donde la iglesia siempre está pendiente de querer salir corriendo de este lugar. Yo también muchas veces tengo ese sentimiento, pero ¿qué es lo que realmente nos dice la iglesia? ¿Qué es lo que la iglesia debería de creer? Perdón, ¿qué es lo que realmente nos dice la Biblia? La Biblia, ¿cuál es esa cosmovisión? Y eso es lo que vamos a ver en este momento. Ok. La Biblia en Génesis 1:31 empieza diciendo, y vio Dios que todo cuanto él había hecho era bueno y en gran manera. ¿Recuerda la filosofía griega? Que la tierra era mala, que todo lo material es malo. Bueno, la cosmovisión bíblica nos dice, Génesis 1:31, que todo lo que Dios hace es bueno. También nos dice que el trono está en el cielo, pero que eventualmente descenderá a la tierra como dos personas que estaban separadas, como un matrimonio que estaba dividido. Esa división se va a remover y el cielo descenderá a la tierra. Yo sé que esto es un poco impresionante, pero yo lo invito a que continúe hasta que terminemos este estudio para que lo veamos a través de lo que dice la palabra, para que Jesús, analicemos, sea coronado, sea proclamado rey. Todo rey necesita un territorio. Jesús es Dios. Dios ya es rey en el cielo. Entonces Jesús necesita un territorio para ser coronado rey en la tierra, ¿correcto? Ok. Pero ¿qué es lo que nosotros esperamos? Realmente, no esperamos ir al cielo, esperamos ser rescatados y llevados a otro lugar. Yo creo que por un momento probablemente sí, pero la Biblia nos habla de que aquí nosotros lo que debemos esperar es nuestra redención. Es nuestra redención, porque nuestra meta no es ir al cielo, nuestra meta es estar con el Señor. Continuemos. Romanos 8:22 dice, sabemos que toda la creación gime a una y está con dolores de parto hasta ahora. O sea, la creación. Y luego continúa, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención, esta es la palabra, de nuestro cuerpo. Vea qué interesante, porque la redención, cuando hablamos entonces de redención, en la página interlineal, que se la recomiendo para usted que le gusta profundizar, busque la Biblia interlineal, en donde puede ver exactamente cómo era la traducción exacta y con todas las traducciones que comprenden cada uno de los versículos. La palabra redención en este capítulo y en este versículo dice que es el acto de redención en pleno. Librarse, aflojar, soltar y rescatar. Y usted me dice, Michelle, pero entonces sí es lo mismo. Entonces estamos como los griegos, que queremos salir corriendo, que queremos librarnos, aflojarnos. Pero la redención, escuche, es la liberación de las ataduras del cuerpo pecaminoso. Es que el cuerpo será restaurado.
Será no para huir de este cuerpo del mismo, sino para que nuestro mismo cuerpo sea restaurado. Mire, ya no vamos a tener dolor de rodillas, de espalda, de cabeza. Los griegos sí creían en que ellos iban a escapar de este cuerpo. Nosotros no. La Biblia nos habla de nuestra redención y restauración de nuestro cuerpo, tal como le sucedió a Lázaro. ¿Usted recuerda? ¿Recuerda cómo salió Lázaro? Lázaro salió totalmente atado. ¿Por qué? Porque Lázaro es la sombra de lo que en un futuro va a suceder cuando nosotros, si el Señor no viene antes a restaurarnos, los que hayamos quedado vivos, si nosotros morimos, cuando el Señor venga, nosotros vamos a experimentar lo que experimentó Lázaro, que fue el ser librado totalmente de todas las ataduras de este cuerpo pecaminoso. Por eso a Lázaro tuvieron que desatarlo. El Señor mismo clamó a gran voz, le dijo, Lázaro, ven fuera. Y cuando salió atado de manos y pies, él le pidió a otros, desátenlo, porque era una sombra de lo que iba a suceder. Pero ¿de dónde lo llamó el Señor? Usted se ha puesto a pensar, ¿de dónde lo llamó el Señor? ¿Llamó el Señor a Lázaro del cielo? ¿Lo llamó del infierno? ¿De dónde lo llamó? Lo llamó de la tierra, lo llamó de la tumba. Su cuerpo ya estaba en descomposición. Lázaro salió de la tierra. De igual forma, nosotros vamos a ser renovados y vamos a ser llamados de la tierra. Mire lo que dice Isaías 26, que es la sombra de lo que le sucedió a Lázaro, una sombra de lo por venir. Dice, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo. ¿Quién, qué morador del polvo puede cantar? Porque aquí está hablando de esa resurrección que nosotros vamos a experimentar como la experimentó Lázaro. Y dice, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas y la tierra entregará sus muertos. Esto va a ser en el tiempo de la redención. Ahora, mire lo que decía Pablo también en Colosenses. Dice, Colosenses 3:9, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo. O sea, yo no tengo un nuevo hombre, sino que mi hombre se renueva, pero yo sigo siendo Michelle, yo sigo siendo la misma, pero ahora estoy siendo renovado. Y luego continúa, conforme a la imagen del que lo creó, la imagen de Cristo, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni extranjero, esclavo ni libre, sino que Cristo es el todo en todos. Eso es lo que nosotros anhelamos a llegar, a que Cristo sea todo en todos. Véase las manos y véase su cara, véase su rostro, y nosotros tenemos todavía esas manchitas, esas arrugas. ¿Por qué? Porque todo es un proceso que todavía está por llegar. Esta es la sombra. Pero entonces vamos a adoptar la cosmovisión del mundo o la cosmovisión bíblica. ¿Qué es lo que vamos a adoptar? ¿Qué dice entonces la cosmovisión bíblica? Nos dice que Dios es fiel a su creación. Nos dice que Él no la va a desechar. Si Él dice cielos nuevos y tierra nueva, no está hablando de otra tierra y otro cielo. Está hablando de que la misma tierra, así como nosotros nos vamos renovando, la tierra se va a renovar. Él no la va a desechar. Segundo, Dios va a restaurar, va a redimir y a sanar su creación. Él la va a librar de la corrupción y nos dio el Espíritu de Santidad, el Espíritu Santo, para ser hechos a su imagen. Por lo tanto, la creación es buena. Y también nos dice que Dios unirá a ambos, los cielos y la tierra, en uno solo bajo su mando, como lo fue en el principio. Ahora, yo sé que esto es difícil para nosotros de entender en nuestra visión de pecera. Nuevamente vamos a recordar que somos un pececito metido en esta pecera, porque si las cosas terrenales nosotros no lo entendemos, imagínese lograr entender
Cuando el cielo y la tierra hagan una amalgama, una simbiosis y se junten a una. Muchos científicos dicen de que el universo todavía está expandiéndose. Ahora, mi pregunta es, porque muchos dicen, no vamos a caber, no vamos a caber todos los que están en el cielo, no vamos a caber todos en la tierra, pero ¿qué tal si el cielo a la hora de unirse con la tierra se expande y sigue creciendo? Y nosotros vamos a tener acceso a todos los universos, pero yo no sé, esto yo no lo puedo explicar porque no he estado ahí. Esto no lo podemos a ciencia cierta, aunque la gente diga, yo sé cómo va a ser, no podemos saber, porque solo tenemos la forma limitada de lo que nos dice la Biblia. Y la Biblia nos habla, pues, nada más de que va a venir el cielo a la tierra, porque cuando eso suceda, se cumplirá la petición que muchos oramos cuando repetimos el Padre Nuestro. ¿Qué es lo que dice el Padre Nuestro? Venga a nosotros tu reino. No dice, vámonos nosotros a tu reino. Él dice, venga a nosotros tu reino. Así como Jesús decía, el reino de los cielos se ha acercado. En el Padre Nuestro nosotros oramos, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Está la tierra como es el cielo? ¿Verdad que no? Quiere decir de que todavía el cielo tiene que venir a la tierra. Tiene que venir a la tierra y se lo voy a comprobar. Pero antes quiero que veamos este esquema que nos va a ayudar en las siguientes enseñanzas de más o menos dónde es que estamos ahorita antes de cerrar. El tercer cielo, el segundo cielo y el primer cielo del que se habla la Biblia y la tierra eran uno solo, antes de la caída, durante la creación. En la caída hay una separación de los cielos y la tierra, pero siguen unidos. De alguna forma hay una unidad. Dios tiene acceso todavía. Luego viene Jesús y en el nuevo pacto nosotros tenemos acceso más directo al trono de la gracia. Pero cuando Jesús vuelva, lo que nos dice la Biblia es de que Él traerá el cielo a la tierra y va a continuar con lo que Él ya inició, la restauración de todas las cosas. Pasamos el milenio y luego hay una completa unión entre el cielo y la tierra. Eso le llamamos el tiempo por venir, la eternidad, aunque nosotros ya estamos con eternidad porque tenemos el espíritu de eternidad dentro de nosotros. Todo va a ser renovado en ese momento. En ese momento los cielos y la tierra son unidos y luego pasamos a la eternidad como tratando de explicarlo de una manera súper sencilla. Una simbiosis entre el cielo y la tierra y a esto se le llama reconciliación. A esto se le llama restauración. Pero quiero cerrar con unos versículos para terminar de afianzar lo que estamos estudiando el día de hoy. En Colosenses, el mismo apóstol Pablo continuaba diciéndoles en Colosenses 1, 19 y 20, porque al Padre agradó que en él habitara toda la plenitud, en él, en Cristo, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. Miren lo que dice Pablo, que habrá una reconciliación, dice, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Ahí inicia. Pero habrá en el futuro una reconciliación entre el cielo y la tierra. Continuemos. ¿Cuándo sucede eso? Va a suceder luego de la ascensión. Durante la ascensión, pues lógicamente no nosotros, pero la Biblia podemos leer que la Biblia nos dice que los que estaban presentes lo vieron a él ascender. Lo vieron a él ascender. Vea lo que dice. Hechos 3:21. ¿Hasta cuándo? Dice, a este ciertamente es necesario que el cielo reciba hasta, ojo, porque está diciendo que él va a volver hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. O sea, esto no es nuevo. A través de los profetas el Señor lo venía diciendo, voy a restaurar todas las cosas, las que están en el cielo, las que están en la tierra. ¿Estamos? Ve a Efesios 1:9.
Dice, Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Una es que es un misterio. No podemos decir eso, no. Yo tenía entendido que yo iba para el cielo y ahora resulta que el cielo viene a mí. ¿Dónde están los que han muerto? Eso lo vamos a ver quizá en otro estudio, pero dice Pablo que Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Entendamos que todo esto que estamos estudiando va a tener una dosis de misterio, va a tener un misterio según su beneplácito, continúa Pablo diciendo, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en el cumplimiento de los tiempos establecidos. O sea, hay un tiempo y hay una fecha. Así, las cosas que están en los cielos como las cosas que están en la tierra. En Cristo, las cosas que están en el cielo y en la tierra van a tener un resumen, se van a reunir completamente, porque eso es lo que significa la palabra reunir, resumir y reunir completamente de nuevo. Qué interesante, ¿verdad? Es muy interesante. Pero, ¿usted recuerda en Apocalipsis 5, cuando al hijo, al cordero, se le entrega el rollo que vio el apóstol Juan y que nadie podía abrirlo? Aquí es donde esta cosa se pone todavía más interesante, porque en Efesios decía que habían tiempos establecidos, en el cumplimiento de los tiempos establecidos. Y hay un tiempo establecido para que el Señor Jesús vuelva a retomar la tierra. Ese tiempo establecido arranca con la apertura del rollo y sus sellos. ¿Por qué? Porque el rollo en la Biblia, un rollo se sellaba con la insignia de una autoridad y los otros sellos eran los testigos. Este era un documento legal, era un título de propiedad. ¿El título de propiedad de qué? De la tierra. Este es el título de propiedad de la tierra y solo podía abrirse por una corte de justicia o por el dueño mismo de esta propiedad. Podía llamarse a los testigos si todavía estaban vivos, pero si la tierra no fuera de Dios y si la tierra no fuera de Cristo, ¿para qué un título de propiedad? Y si yo voy a tener un título de propiedad que no voy a ocupar, ¿para qué la necesidad de un título? Esto, en Apocalipsis 5, lo que vemos es un traspaso de poderes. Es cuando el Señor va a decir, yo vengo por lo que es mío y vengo a restaurar lo que es mío, lo que me pertenece. Él no viene solo por su iglesia, Él viene por la creación, Él viene a tomar control nuevamente de la tierra. Así lo dice Apocalipsis 5. Entonces, preguntamos de nuevo, ¿qué entendemos cuando un matrimonio que estaba separado vuelve a unirse? Que se reconciliaron y que ya no hay separación. Eso es exactamente lo que va a suceder. En Apocalipsis 21, 2 y 3 nos dice, yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, ¿cómo dice? Descender del cielo de parte de Dios, ataviada como una esposa hermoseada para su esposo. ¿Quién es el esposo? ¿Quién es el esposo? El esposo es Cristo. Pero la nueva Jerusalén viene de abajo, de arriba hacia abajo. No viene de abajo hacia arriba. Viene a establecerse a la tierra y luego continúa. Y el que estaba sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Quiere decir de que esto va a suceder. Y cuando el Señor Jesús empieza a abrir esos sellos, cuando Él dice, voy a empezar a retomar la propiedad que me pertenece, que yo gané en esa cruz, en ese mismo capítulo, en el capítulo 5, mire lo que dice. Nos has hecho para nuestro Dios, a usted y a mí, un reino y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿Dónde vamos a reinar? ¿En el cielo? Vamos a reinar en la tierra, porque en ese entonces el cielo y la tierra habrán estado unidos.
¿Cómo se va a ver eso? Yo no se lo puedo explicar, pero sabemos que sus palabras son fieles y verdaderas. Así que esta es la cosmovisión bíblica, la reconciliación y la restauración de todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra. Ahora sí. En el próximo episodio vamos a empezar a hablar acerca de los pactos y con esta visión de lo que es la tierra vamos a poder entender mucho mejor lo que sabemos acerca de los 4 pactos. Que Dios los bendiga. Nos esperamos hasta la próxima.